Y bueno, fuimos invitados a formar parte de este homenaje de una semana a Juanele Ortiz, a Juan Laudelino Ortiz. Bueno, un homenaje más que merecido y más que esperado. Estuvimos hablando acerca de, bueno, qué contar de Juanele, que no sea lo que habitualmente circula, el hombre que escribe sobre el río y este romántico, medio bohemio, que bueno, la verdad que creemos que Juanele tiene otra cantidad de fragmentos sobre los cuales podemos discurrir, podemos charlar, podemos conversar, podemos intercambiar, y que por allí son bastante desconocidos en gran parte de la población, porque, bueno, convengamos que Juanele en Entre Ríos no es demasiado difundido, digamos, ¿no? Como ninguno de nuestros poetas. Pero bueno, siempre tenemos la esperanza de que vamos a alargar en este camino y algo vamos a hacer. Así que, bueno, le doy la palabra primero a mi colega, y así empezamos a ver un poco sus distintas facetas y fragmentos. Bueno, muy buenas tardes, noches. Bueno, es un gusto compartir con ustedes una visión de Juanele que, desde mi punto de vista, que no soy del área de la literatura, de las letras, sino de la historia, quizá pueda aportar alguna visión distinta, al menos rescatar al Juanele preocupado por su entorno, no solamente de la naturaleza, del río, de las colinas, de los montes, sino también su entorno cultural e histórico, que es lo que está presente fuertemente en su poesía. Y también desde el punto de vista de la militancia política, ¿no? Ya que Juanele fue un hombre muy comprometido políticamente, y por lo tanto por ahí no se lo conoce tanto desde ese punto de vista, al menos lo que uno percibe cuando se habla de Juanele Ortiz. Por eso queremos rescatarlo, y justamente concordamos en rescatar la parte poética, pero también la otra parte de Juanele Ortiz. Yo rescato, por ejemplo, lo que decía Jorge Abelardo Ramos en un libro poco conocido que escribió, que es Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, en donde dice, textualmente cito, dice: la impureza es el modus constante de la naturaleza, de las letras y también de la política. Todas las tentativas de purificar algo concluyen esterilizándolo. Y eso es lo que justamente tenemos que pensar de Juanele, es decir, de pensarlo integralmente. Es decir, él escribía con un compromiso social y un compromiso político, y también escribía desde un contexto histórico. En primer lugar, voy a referirme, digamos, a la poesía en vinculación a la historia, particularmente la historia de Entre Ríos, ¿no? Que es lo que Entre Ríos y la región, que es lo que rescató y volcó en su poesía Juanele Ortiz, en su vasta producción poética, incluso en poesías que habían quedado perdidas y que fueron rescatadas, en donde hace referencia justamente a los personajes históricos. Acá se ha rescatado, y todo eso aparece en las obras completas que se elaboraron por la Universidad del Litoral y la Universidad de Entre Ríos, en donde se van rescatando toda esa escritura de Juanele que no están plasmadas en libros, ¿no? Incluso mucha literatura de Juanele que simplemente él las recitaba y no se encontraron los originales. Entonces se rescataron de alguien que tomó nota de sus recitados, y acá hay un ejemplo que yo voy a citar. En el año 73 le hicieron un reportaje a la revista Siete Días, ¿no? De aquella revista semanario que de aquella época, el hermano de Gente. Y le hicieron un reportaje en la revista. Perrone fue el periodista que le hizo el reportaje. No, lo que pasa que...
Tanto Siete Días, voy a hacer acá un apartado, un paréntesis, como Gente, eran revistas más bien de interés más general, no tanto de farándula como es hoy en día Gente, por ejemplo. Entonces tenían, digamos, contenidos interesantes, más allá de lo farandulesco. Y Siete Días era más periodística. O sea, mezclaba un poco lo del semanario político, y etcétera, y lo otro. Después se fueron convirtiendo, Siete Días desaparece y queda Gente. Pero en esta revista le hacen un reportaje en profundidad, muy interesante, a Juan L., en donde él recita algunas poesías y el periodista la transcribe en el reportaje. Pero además le pregunta por qué Juan L. está interesado en la historia, ¿no? ¿Por qué le interesan los caudillos? Eso le pregunta el periodista y Juan L. le responde, y esto es muy interesante, dice: siempre me interesó comprender el problema de los caudillos. Es el problema nacional. Los caudillos son la reacción contra los intereses porteños. Gente que estaba en arreglos con las diademas, con las coronas de Inglaterra y Portugal, intereses europeos que imponían sus objetivos en el Río de la Plata. Pese a la Revolución de Mayo, el interior continúa sujeto a Buenos Aires. El federalismo es una entelequia. En mi poema Tríptico del Viento, que ese no lo escribió nunca, es decir, no lo publicó nunca, sintetizo de algún modo el problema. Para eso tomé figuras que reconozco principalísimas: Moreno, el hombre de fuego; Francisco Ramírez, rama de orilla, hombre del pueblo de Entre Ríos; y sobre todo José Artigas, con un pensamiento y una acción de los más avanzados para su época. Ellos son tres grandes caudillos atentos al latido del pueblo. Eso es lo que dice Juan L. de los caudillos. Y le recita al periodista ese fragmento del Tríptico del Viento, que se llaman esos tres poemas, a Ramírez, a Moreno y a Artigas, y en que se llama Artigas, Viento del Este, dice: ¿de qué manera el grito por sobre el Plata halló su raíz en el este que descendía? Ya al frente de todas las raíces que invirtiera su voz, como si de unas manos llevara la creciente. Helo en una parábola del litoral de a pie, helo como esta cauda de todos los desvíos, dividiéndole el centro al dar una comunión del sol agrario en 15 pétalos a la vez. Esto es sobre Artigas, y acá justamente aparece, aunque sutilmente va volcando su pensamiento y algunos aspectos de Artigas en este caso, habla del sol agrario, que se refiere al reglamento de tierras de Artigas de 1815. Es decir, está presente rebuscando un poco en la poesía de Artigas, de Juan L., la historia, ¿no? Que justamente yo decía que interesante para trabajar historia de Entre Ríos o de la región con poemas de Juan L. No solamente en las aulas de literatura, sino también en historia se puede trabajar. Bueno, esto se lo recita al periodista y según consta ahí en las obras completas, en la crítica que se hace sobre las obras completas, que también hay otras versiones que él recitó a otras personas que tienen leves diferencias porque él recitaba de memoria. Entonces iba armando su poesía y la iba corrigiendo a medida que él recitaba. Justamente Borges dice que todo libro se termina de corregir cuando se publica. Mientras no se termina de publicar, siempre se va corrigiendo. Y bueno, en este caso es un ejemplo, digamos, que él siempre lo iba corrigiendo o lo iba modificando a medida que lo iba recitando ante distintas audiencias, digamos. Después, la poesía en el Gualeguay, por ejemplo, que es un poema, creo que es el más extenso de Juan L., hace referencia a la historia de Entre Ríos y justamente a la relación entre Artigas y Ramírez. Yo rescaté algunos fragmentos, por ejemplo, acá en uno dice, venía aguzándose aún en el paitenal de las picas, desde donde amanecía casi, en el día de esa lanza de Uruguay que no pararía
con las suyas y las vecinas 1850, hasta la cañada del Destino. Se supone que la cañada de Cepeda, donde fue la batalla de Cepeda. Y la sepultura de la diadema o la traición. Acá también puede referirse a la traición de Ramírez a Artigas, ¿no? Sutilmente lo dice. Hasta la estrella del Pilar, que es el Tratado del Pilar, justamente, que firman Ramírez con Buenos Aires y Santa Fe. Con efluvios que irían a buscar el extrañamiento, que puede ser el extrañamiento de Artigas cuando se va al Paraguay en el ostracismo, después del enfrentamiento con Ramírez. Y volverían para sellar las manos contra las nubes de afuera, esas sobre el cielo de la izquierda, hasta la estrella de febrero, con raíces en lo hondo y la revelación del camino y la regla de plata. La estrella que hay habría de velarse extrañamente 1860 a las miradas del vigía y hacerlo dar seguidamente contra la suya propia. Y unas ondas de escalofrío le traerían después el ruido a esos aceros de mayo, entrechocándose en el duelo de las Guachas. Ese duelo de las Guachas fue el primer enfrentamiento cara a cara entre Ramírez y Artigas, en la batalla de las Guachas en 1820, en donde se enfrentan por primera vez, y bueno, ahí queda indecisa la batalla. Bueno, se refiere a eso seguramente, o seguro se refiere a eso. Bajo el acero de junio y junto a uno de sus brazos todavía, para dirimir así, acaso, el título al metal del fluido de las colinas. El arroyo del crepúsculo es entonces que aquí y allá palidecería del creciente, con más agonía aún, 1870. Bueno, hay una referencia a el otro caudillo, del cual después desarrolla, que es López Jordán, ¿no? 1870, el asesinato de Urquiza y digamos, el enfrentamiento de López Jordán con Buenos Aires. En 1870 le ahogó oscuramente esa de las 4 de la tarde ante la sorpresa de unas como alas encontrándose ahí en el remolino de las cañas y los gritos de unas caballerías al parecer fuera de su viento, las melenas y trapos que fueron las llamas del mismo 25 corriéndose para no morir, ¿no? A las banderas de los montes eran ahora las del asolamiento, en buscar si casi el propio pecho ante las miradas de Tacuarembó, que es la derrota definitiva casi de Artigas en su enfrentamiento con los portugueses. Estamos hablando también de 1820, donde es derrotado Artigas y su estrella empieza a apagarse, ¿no? Y todavía 10 noches después, a través de una luna que atraía los velos del oeste, quizás para no mirar las ráfagas de las tunas, le acuchillarían a él también hasta el luto de las 7 y le traerían como otra muerte la gravitación del botín. La tuna es la última batalla franca que enfrentan a Ramírez y Artigas acá a las entradas de Paraná, en la batalla de las Tunas. También, que es, digamos, la derrota definitiva de Artigas, que después se recluye en el Paraguay. No digo que se exilia Artigas porque no se exiliaba en su propia patria, pero sí iba al ostracismo dentro de su propia patria, que era el Paraguay, ¿no? Y después hace referencia otra vez a Ramírez en el Gualeguay. Dice, después de 14 lunas por las que ya se iba de rocío, el viento del oeste llameando sobre los esteros de las ánimas, le dijera el saucecito de los flancos del directorio en la trampa de las cañas, de los infantes de ceniza bajo los rayos de las cañas. Saucecito es la batalla en donde Ramírez, acá cerca de Paraná también, por la zona de San Benito, donde Ramírez derrota a Balcarce, que era enviado por el directorio de Buenos Aires, y ahí es la máxima digamos, expresión de Ramírez, donde Artigas lo nombra comandante general de Entre Ríos en 1818.
¿no? Entonces hace referencia también a las tunas. Y después una breve referencia a el vínculo a López Jordán también. Acá dice, sin embargo, el héroe numeroso se había alzado de eso mismo cuando el héroe supremo, que es Ramírez, supo tocarlo como un numen en el numen de Mayo, traicionado allá y amenazado de coronas. Siempre las coronas se refiere a la monarquía, o sea, a la monarquía que Buenos Aires quería imponer en el Río de la Plata y que los caudillos combatían contra esas coronas o esos intentos. Y fuera al monte, al fin todo al lado de centauros, ¿no? Centauros, a los hombres montados, que le salvara ya entonces paladinamente la ciudad. Como fuera al monte más tarde con el sobrino consecuente y los otros centauros. Ahí sí hace referencia a López Jordán, que es el sobrino de Ramírez, ¿no? Ricardo López Jordán, que se levanta en 1870 en adelante, y ahí se hace referencia a López Jordán, y finalmente en el poema que estoy citando, habla de más cultura solo al cabo permitiera con los Remington y los cañones alemanes, el de las raíces sin señales y el de las marañas y las pajas y el de la costa extraña. Cuando habla de Remington y cañones alemanes, se refiere a la guerra de López Jordán contra Buenos Aires y se habla de los ejércitos que manda Sarmiento, el presidente Sarmiento, para combatir a López Jordán con armas muy modernas como son los cañones y los fusiles de repetición que son los Remington. Entonces acá también está haciendo referencia a esos hechos históricos, ¿no? Por eso digo que es muy interesante la lectura de la poesía vinculada con la historia y cómo rescatar la historia a través de la poesía de Juan L. También hace referencia a Bartolomé Zapata y a los Zapata de Gualeguay. Bartolomé Zapata fue el primer caudillo regional que aparece allá por 1810 combatiendo contra los realistas que habían ocupado Gualeguay justamente, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, y que Zapata los rechaza con los primeros montoneros o las primeras montoneras que aparecen acá en la región. Y bueno, a eso también hace referencia en ese poema de Gualeguay Juan L. Ortiz. Bueno, esto es referido así muy rápidamente al contexto histórico en donde Juan L. se mueve con su poesía. Es decir, que no solamente fui al río, sino que hay mucho más de Juan L. para rescatar desde el punto de vista de la historia y del contexto histórico, de las tradiciones y aparte de su visión de la historia. Yo voy a dar paso un poco a María Rosa y después voy a trabajar con un poco más sobre la parte política de Juan L. Siguiendo un poco con esto que empezabas, Rubén, y para no cortar, digo, yendo ahora más al siglo XX, digamos, y él todas estas referencias a la historia hablan de que él era un hombre extremadamente formado, como ya no estoy diciendo nada nuevo, ¿no es cierto? Y que además tenía una gran sensibilidad por nuestra historia provincial y argentina también, que es tan dolorosa, ¿no? Tan sangrienta. Nosotros le habíamos puesto El alma de las colinas y bueno, algunos pequeños pedacitos de poemas donde Entre Ríos también estaba sufriendo en la época en que Juan L. vivió. No lo recordamos muy comúnmente, también tenemos una deuda con eso. Pero la década del 20, la década del 30 fue una década terrible, de dolor, de pobreza, de falta de comida, bueno, la pueden contar, algunos a lo mejor se la contaron sus padres, a mí me la contó mi papá, nuestros abuelos. Y entonces él dice, por ejemplo, en Colinas, 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 bajo este octubre ácido. Nos duele, oh paisaje, que no puedes cantar en la tarde agria e indecisa, lleno de escalofríos bajo las nubes tenaces e inquietas, todavía de tu sueño, y estás solo, 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 con la angustia y el desamparo de tus criaturas. Pero aun si cantaras, el canto no se oiría así, oiríamos solo el ruido de los carros largos,
con su carga de desesperación. Oiríamos solo el silencio de los niños y de las mujeres junto a los ranchos transparentes. Veríamos solo la figura deshecha con la bolsa al hombro sobre la cima de la loma. Veríamos solo esos arrabales de las estaciones. Oh campos de Entre Ríos, con aún países absolutos de injusticia. Oh campos de Entre Ríos, hechos para la dicha de los que os evocaron esa aurora florecida que aún no canta y que se extraña al día. Bueno, eso es, por ejemplo, en el poema Colina, Colina, en virtud de que nosotros le pusimos ese nombre, ¿no? Pero toda su poesía además expresa ese dolor que sentía él, digamos, como ser humano, como poeta, por lo que pasaba en su tierra, pero a su vez siempre había un mensaje como de optimismo, ¿no? De que lo bueno en algún momento iba a llegar, como todo espiritualista, que fue también Juan L., ya lo voy a explicar un poquito mejor. Por ejemplo, en Cantemos, Cantemos, él dice sobre el vapor, yo voy leyendo pequeños fragmentos para no cansarlos. Cantemos, cantemos sobre el vapor de la sangre, sobre el azoramiento pálido, casi fúnebre de las orillas de los arroyos que se han quedado sin montes. Cantemos, cantemos. Sobre la muerte que han embebido estas colinas, estas llanuras, estos montes. Cantemos. Sobre la tristeza humilde, profunda de estos campos, a pesar de su gracia, cantemos. Y bueno, y eso es como para decir, bueno, en toda su poesía está esta cuestión de digamos, retratar lo que lo inunda, ¿no? Eso que lo conmueve. Estos hombres, se llama este poema. Estos hombres que vuelven sienten la gracia de los puros... Perdón, con pregunta, ¿sienten la gracia de los puros espíritus del crepúsculo? Se diría que sí. Parecen flotantes fantasmas pálidos. Los que están parados en las puertas frente al dulce abanico de luz última, nobles estatuas de melancolía, sentirán aún más la caricia de impalpables alas extrañas. Ah, sí, ciertamente fuera así, una serena dicha fuera nuestra. Pero aquel hombre vago solo siente que a la inseguridad terrible de su vida se une la tierra negra, que en su casa deshecha no le espera la lámpara rodeada de risas, sino un montón oscuro de infantiles figuras contraídas y la desesperada femenina pregunta cotidiana. Y termina con algo esperanzador, pero yo sé que un día verás, oh hermano mío, en el horizonte temblar bajo el rocío para ti, limpios jardines. Bueno, toda la poesía de él es realmente así, ¿no? Yo quería resaltar algunas cosas, ¿no? Juan L. Forma parte de lo que los especialistas llaman canon, digamos, forma parte del canon literario argentino, forma parte de una antología, no sé si la traje o la dejé en el auto, que la traía para mostrárselas, que se editó en uno de otros gobiernos, digamos, no vamos a decir cuál, no importa, pero, con motivo de los 200 del bicentenario de la Argentina, allí él está en la antología, Juan L. Ortiz, e inclusive forma parte, está citado también en el prólogo, su estilo poético. No sabemos si a él le hubiese interesado tanto o no esto de formar parte del canon, porque ellos combatieron un poco eso, pero lo cierto es que lo que quiero rescatar es que a nivel nacional Juan L. Ortiz es un poeta indiscutido, ¿no? Su obra es comentada, es estudiada, es analizada por especialistas, es difundida, inclusive puedo dar fe que también es leído en talleres literarios. Así que bueno, la deuda me parece que es interna, ¿no? Hay una película argentina que se llama La deuda interna. Y hay otras dos cosas que, bueno, también no debemos olvidar los dos destierros que me parece que él sufrió,
que uno es el destierro de su querido Gualeguay. Mucho bromamos con Gualeguay, pero los expulsó a todos Gualeguay de su seno en virtud de las disputas políticas, de que después Rubén nos va a contar mejor, porque es un especialista en eso, de las cosas que pasaban en Entre Ríos. Y después el otro destierro a través del genocidio de la década del 70, ¿no es cierto? Donde ya lo comentaba Rubén, se quemaron sus obras. Quería destacar dos cosas. Juan L. fue el poeta de la naturaleza comunitaria universal. Y esa comunidad universal en la que creía primeramente se manifestó en la hermandad con los otros escritores cual ellos. Esto no es un tema menor, ¿no? Generalmente se los presenta por separado. Emma Barrandegui separada, ya sola, como que ella era solista, poeta. Juan José Manauta también, Juan L. también, Mastronardi. No, ellos fueron realmente un bloque. Carlos Mastronardi, Emma Barrandegui, Amaro Villanueva y Juan José Manauta, que era el más joven, ¿no? Y bueno, después de eso, la solidaridad de él con todos los hombres y mujeres de su provincia y de su tierra. Claudia Rosa contaba que dentro del grupo Claridad leían a Baudelaire, Allan Poe, El Capital de Marx y al argentino Roberto Arlt. Otros estudiosos consignan que su afinidad fue con autores como Paul Verlaine, George Rodenbach y los simbolistas belgas Veraneren y la poesía oriental. Como les decía, contrariamente a como se los difunde, constituyeron una hermandad literaria y hasta personal en algún punto. Finalmente se separaron en 1944, cuando ya no quedaba ninguno de ellos en Gualeguay, por cuestiones que comenzaron en 1937 con purgas, despidos y persecuciones en nombre de la buena moral. Bien sabido es, y que lo digamos con nombre y apellido, ellos estaban, porque no hay ninguna vergüenza en eso, me parece, ellos estaban afiliados al Partido Comunista, todos ellos, digamos. Creo que el único que no era Mastronardi, pero los otros sí. Y el Partido Comunista existía y existe, porque por ahí uno ve en las otras antologías que hacen la UNL, que ponen, tenían ideas de izquierda, como para no poner, no sé por qué no se puede poner, digamos, ¿no? Esos son resabios que nos ha dejado la dictadura. Según Claudia Rosa, Ortiz y Mastronardi irrumpieron con un renovado concepto de lo regional, configurando una nueva estirpe de escritores que se contraponía a las destellantes personalidades de escritores porteños. Sus estéticas, según la misma autora, citada por Miguel Ángel Frederick, tanto Ortiz como Mastronardi eliminaron la figura del referente y profundizaron la autonomía de la literatura. La literatura de estos autores, como provincianos universales, en contraposición a la literatura argentina localista. A propósito, entonces, de esto que me interesa rescatar, que es la relación filial, fraterna, de hermandad entre todos ellos, primero que nada, Manauta reconocerá la influencia de Ortiz y Mastronardi en su obra. Se leían entre ellos y, por ejemplo, Ortiz reseña La mujer del silencio de Manauta, donde Juan L. destaca una poesía de contenido telúrico, con el trágico cotidiano que lo impregna todo. Después, bueno, si nos queda tiempo, acá en la obra completa de Juan José Manauta también, Sergio Delgado cuenta cómo él, al ser el mayor, por ejemplo, que Juan José Manauta, cómo él lo impulsa, pero para bien, digamos, ¿no? Eso que hoy no vemos entre los escritores, ellos lo tenían, ¿no? Tal es así que se sabe que Juan José Manauta va a estudiar literatura a Buenos Aires porque Ortiz, Juan L. le dice al padre Manauta, mire, déjelo ir a estudiar, qué sé yo. Lo otro sería esa poesía que también comparten, que es la preocupación por la gente que sufre, la preocupación por el que anda descalzo, por el que anda sin ropas, por el que no tiene trabajo, por el que llega al rancho y bueno, no tiene nada y pareciera que no tiene esperanza. Este hombre
tan humano, también podemos ver en su poemario, que yo, tiene un poema a su perro Prestes, llamaba, larguísimo también el poema y conmovedor ese poema, porque sin caer en esa sensibilidad, para nada, por supuesto, caer en esa sensibilidad barata, escribe un poema para el perro galgo, parece que era, ¿no? Impresionante. ¿Cómo se llama? Prestes, el poema. Sí, el poema se llama Prestes. Después tiene un poema a Teresita Favani, también escritora entrerriana bastante conocida, que falleció joven de cáncer. Después tiene un poema, le hace un poema a su amigo Juan José Saer para su boda, por ejemplo, ¿no? Esas cosas tenía él, ¿no? Además de toda la crítica siempre positiva que le hacía a sus compañeros escritores. Así que bueno, para no excederme y dejarlo continuar a mi colega, en principio esa era la primera parte de lo que quería destacar de Juan L., ¿no? Bueno, yo voy a agregar algunas puntualizaciones porque ya introdujo el tema del Juan L. con la política. Y bueno, yo hice una prueba para lo que está ahora de moda, la inteligencia artificial, de preguntarle al chat GPT cuáles eran los 3 poetas más importantes de la Argentina. Y bueno, de los 30 más importantes, Juan L. figura en el puesto 23. Le preguntaste como 30, pusiste el número 30. Le puse 30 para ver si aparecía. Bueno, y ahí... ¿Primero quién fue? Creo que Borges. No, lo que pasa es que mezcló poetas chilenos, lo puso a Neruda, qué sé yo. Medio que mezcló. Pero en realidad sí, esa es una característica. Juan L., por ahí, cuando uno habla de los grandes poetas o escritores argentinos, entonces aparece Borges, aparece Cortázar, aparecen incluso gente como Saer, que es de Santa Fe, pero Juan L. aparece en un plano muy, muy inferior, siendo que la calidad de su poesía, según los críticos, no según mí, que no soy experto, es de una gran relevancia en el mismo nivel de Saer, de Borges, etc. Bueno, y desde lo político también, acá hay una comparación con Borges, ya lo voy a citar. Dice Alfredo Beirabé, que escribió el prólogo de una antología de Juan L., dice que en su poesía habla de los barrios apartados o los barrios sin luz. Existe una razón más profunda que universaliza ese paisaje entrerriano en los arrabales. Él habla siempre de los arrabales, ya que esta designación aparece cada vez que el autor quiere transmitir una nota de tipo social. Un tipo de evidencia de esa injusticia social que ha relegado a ciertos grupos humanos al abandono de los aledaños de la ciudad, fuera de una imagen de la felicidad apetecida para el poeta, que se puede divisar a través de grandes ventanales en la compañía de la música y de los libros. Justamente él habla de los arrabales y acá en una de sus poesías dice, voy a citar acá en la poesía que se llama Jornada, dice: tantas almas perdidas y tantos cuerpos sufrientes con tanta preciosa fuerza ignorada, la sombra fría que sube sobre el arrabal y que invade las casas, y tanta curiosa criatura inocente, oh hombres, no amaré más el arrabal con árboles y con calles verdes, como le amaba antes. Su silencio está lleno del silencio terrible de las almas ignoradas y de los cuerpos sufrientes. Es decir, él no va a amar más el arrabal, no lo va a romantizar como justamente Borges romantizaba al compadrito, al orillero, pero lo romantizaba. Él dice, no lo voy a amar más porque el arrabal es terrible, es pobreza, es miseria. ¿Casas? Dice, no hay casas.
precisamente. Por eso su compromiso con lo social es importante, y como ella dijo, mi compañera, fue parte de una playa de hombres preocupados por esta cuestión social que surge en Gualeguay, que luego se vinculan con Buenos Aires a través de la revista Claridad, ¿no? Y justamente Emma Barrandegui, que fue una de las gualeyas que compartían, digamos, sus preocupaciones con Juan L. Ortiz, menciona el paso de Juan L. Ortiz en Claridad. Dice Emma Barrandegui que la agrupación Claridad que fundáramos en Gualeguay, porque además de la revista Claridad de Buenos Aires, fundaron una agrupación en Gualeguay que se llamaba así, con Juan L. y con Jarkov, para hacer efectiva en 1932 una tendencia que, por cierto, nos unía y respondía a los cánones de la época, la inclinación hacia una izquierda imprecisa, pero que auguraba cambios importantes durante el siglo. Por supuesto que la Unión Soviética estaba en sus comienzos y soñábamos con un lugar sin fuerzas militares, sin matrimonio obligatorio, para permanecer en el régimen legal y con adelantos educativos y una mejor distribución de la riqueza, con todas las que nos dejaron de ser sueños. Eso decía Emma Barrandegui en Gualeguay, ¿no? Una ciudad conservadora, y por eso el aire se le tornó respirable a estos escritores en determinado momento. Estar contra la guerra quizás fuera lo más lógico de todo, por eso Claridad organiza una exposición sobre las víctimas de la guerra del 14, que creó inquietud en el ámbito pueblerino, donde comenzaron a atacarnos con encarnizamiento. Organizó por ese entonces la publicación de mis primeras poesías, que están totalmente dedicadas a redimir al proletariado urbano y campesino. Eso dice Emma Barrandegui. Ortiz está presente en todo, y como era imposible reunirse en Claridad por mi condición de única mujer que no podía salir sola en horas nocturnas, las reuniones se hacían en casa, donde estudiábamos El Capital de Marx, reitero lo que María Rosa dijo, editado por Maucci en Barcelona, y que desde allí venía en fascículos. Quiero decir que, sin un guía empapado en el asunto, el tema de la plusvalía nos excedía, ¿no? Ellos trataban de entender, digamos, esta cuestión de la plusvalía, que además no era de Marx, sino de Adam Smith y de David Ricardo, pero que lo retoma Marx. Yo pertenecía al grupo Boedo, que era el grupo de poetas un poco más progresista, digamos, de Buenos Aires, y publicaban en la revista Claridad. Pero además estaban efectivamente afiliados al Partido Comunista en ese momento, y tienen una gran actividad en la época de los frentes populares durante la Segunda Guerra en Europa, donde, bueno, los partidos comunistas, socialistas de acá de Argentina veían, digamos, la guerra europea, y cuando la Unión Soviética, digamos, se alía con Estados Unidos, Inglaterra, contra el nazismo, entonces acá se forman los famosos frentes populares, ¿no? En la Argentina también. Y ahí intervienen activamente estos escritores. Bueno, otro autor dice que Juan L. Ortiz, bueno, menciona a los que integraban el grupo de Gualeguay, junto a Amaro Villanueva, Emma Barrandegui, Salvador Medina Onrubia, Juan José Manauta, nacidos en Gualeguay, y también, si bien no adhería, digamos, ideológicamente, a ellos también estaba sumado Carlos Mastronardi, que no era, digamos, de tendencia de izquierda, como dicen, pero formaban parte de ese grupo. Dice, estos escritores gualeyos, cuya sociabilidad nació tempranamente en los ámbitos de las bibliotecas del pueblo, en los círculos de amistad
y política como amigos de la Revolución Soviética que fundó Juan L. Ortiz y cuyos lazos se extenderían durante todas sus vidas, obtuvieron en algún momento, en mayor o menor medida, proyección nacional. Y ahí es cuando se vinculan a los círculos de la literatura de Buenos Aires con Raúl González Tuñón, con Álvaro Juncker, César Tiempo. Hay una profusa intercambio de correspondencia, por ejemplo, con César Tiempo, que es muy interesante, y con otros escritores de Buenos Aires. Pero además ellos permanecían en Gualeguay y el material que recibían lo recibían a través del ferrocarril, que le enviaban permanentemente información y las novedades que se producían en Buenos Aires. Y el autor dice, es llamativo que en un pueblo tan pequeño se produzca un fenómeno semejante. Y después agrega, y esto es algo que nosotros también insistimos, Juan L. Ortiz no ha sido un escritor aislado. Y presentarlo así, como se lo ha dicho, desvinculado, no solo lo empequeñece y empaña, sino que oculta un momento atractivo de la historia literaria argentina, y es que su poesía social no se agota en la temática ni en la forma, sino que actúa sobre el campo intelectual real. Eso es lo que queremos destacar, que aparentemente se lo muestra como un Ortiz dentro de una copa de cristal, aislado, escribiendo poesía, aislado del mundo, cuando era todo lo contrario. Bueno, después de que se le torna irrespirable el aire de Gualeguay, Juan L. Ortiz se traslada a Paraná hacia la década del 40, donde vive toda su vida, la mayor parte de su vida literaria y su actuación en Paraná, en el Parque Urquiza, después de haber vivido en Gualeguay. Realiza un viaje, podríamos decir, iniciático por el mundo, donde recorre los países que a él le interesaban, como era la Unión Soviética, China, y de donde trae, literatura traducida de la literatura china, que es muy interesante, e incluso acá hay un cuadro que lo aportó, que lo trajo de China justamente, este cuadro. Así que bueno, aparentemente en sus últimos años estuvo más compenetrado con China que con la Unión Soviética, un poco fue variando, pero siempre dentro de su pensamiento. Digo que esa arista de Juan L. merece ser un poco más investigada y estudiada porque es muy interesante. Y bueno, yo quería, justamente acá pide la palabra, iba a proponer eso, que esto sea un conversatorio no solamente entre nosotros dos, sino entre todos. Así que viene bien la oportunidad. Gracias, profe. No, quería socializar un poco en la reunión previa a la organización de la semana. No sé si ustedes estaban presentes, se habló del vínculo que tenía Juan L. Ortiz con el PC. Inclusive había un representante del PC que dijo que sí, efectivamente. Juan L. era uno de los fundadores del Partido Comunista de Entre Ríos. Eso no lo tengo. Un rosarino Alzadi de apellido que se llama La Internacional Entrerriana y que habla de este grupo de poetas